claramente que existe la reencarnación. Ha demostrado que existe la reencarnación, porque empezó con la hipnosis para superar estados mentales, digamos, patológicos, si todo acepta el término. Y empezaron a ir hacia atrás y de repente le alteró a él mismo su punto de vista científico como psiquiatra. Había vivido en 1500, otro en 1400, habían tenido 2 vidas anteriores y empiezan a explicar bajo hipnosis un montón de cosas que altera a él altera sus conocimientos y empieza a demostrar, con el permiso de los pacientes, en televisión, en cierto estado de Estados Unidos, cómo habían otras vidas anteriormente y cómo recordaban, volvían hacia atrás hasta recordar esa vida. Y ha escrito 3 libros importantes que los he leído. Por casualidad, tantas vidas, tantos maestros, algo así es el nombre, Weiss, con W. W-E-I-S. Weiss. Y él mismo explica que existe la reencarnación, lo ha demostrado. Y tiene un medio problema con el ciclo médico y de psiquiatra, que no lo acepta. Hace poco me he dado cuenta que incluso Occidente desde hace miles de años tienen claro lo de la reencarnación. Claro. A través del estudio de la astrología. La astrología, cuando te la enseña un maestro, como me la enseñó a mí hace muy poco, ni un mes, me han dado una lección de astrología que evidentemente tienen clarísimo el estado de la transmigración de los entes, ¿no? Porque haciéndome una carta astral, me ha enseñado los lugares, me ha enseñado las cuestiones, y es un programa de ordenador. Y en el programa de ordenador ya te viene directamente las líneas que astrológicamente te dicen tu aspecto, ellos le llaman retrógrado. Y es justo lo que te acababa de comentar, ¿no? Como ya en Oriente, ¿no?, que es donde creen más en la reencarnación, ya enseñaban el aspecto del cambio lo clasificaron el hinduismo de castas, y Buda rompió con las castas para hablar del lado espiritual individual de la persona, por lo que su crecimiento y su evolución como persona le lleva al estado de Buda, porque él le llamó Buda a un estado. Se le llamó Buda a él, pero él tenía su propio nombre, ¿no?, el príncipe Sakyamuni. Pero Buda era más un estado búdico, era más un estado, y la evolución personal te llevaba a ese estado, y es lo que están enseñando ahora mismo los budistas tibetanos en Occidente, porque los hindúes están allí. Los tibetanos han tenido que ir a la India a estudiar realmente hasta el tantra más profundo de los pensamientos espirituales para llegar a esta mente búdica, ¿no?, que sería. Bien, pues en Occidente esto se ha estudiado en astrología. A mí cuando me sacaron mi carta astral me venía efectivamente que eran 5 posiciones retrógradas, que me la enumeró, y había como 2 o 3 que efectivamente después me conoce. Tiene un aspecto psicológico, o psiquiátrico, le dirías tú, porque es de hablar, es de conocerme un poquito y ver la relación de lo que le sale. Como efectivamente en mi evolución se veía que había 2 o 3 aspectos que había superado ahora en esta vida ya, por eso estaba en un grado un poco más equilibrado, más tal, en forma de vida. Sin embargo, todavía me tuvo que comentar esos aspectos retrógrados que todavía no había terminado de superar, pero que el astrólogo lo que hace es darte este conocimiento que si no sabría forma de entenderlo, de saberlo, porque tú no sabes cuál es, entre comillas, tu ignorancia, o sea, eso que no sabes y en tu vida no puedes saber si no te lo dicen, que es un poco el aspecto este retrógrado, porque hay una cosa, una rutina en ti que tú haces por norma, lo ves bien, pero no es así,
No porque sea malo o bueno lo que haces, sino porque a ti te perjudica ese tipo de actitud, por tus estados kármicos. Y lo he encontrado tanto en Oriente como en Occidente, ya te digo, hace poquísimo que me he dado cuenta. Y es más, fíjate lo que me ha llegado a decir, los verdaderos maestros en astrología son los tiradores de la carta del tarot. Se inventó el tarot gracias a personas muy puestas ya en estos estudios, porque ya te personalizan, o sea, personalizan ya todo lo que tengan que decir, todo lo que le hablan a los astros, hablan exactamente de ti, ¿no? Y ellos psicológicamente entienden las cartas. Y entramos otra vez a esto, el macrocosmo y el microcosmo, que somos nosotros. Totalmente. Porque es increíble. No exageraba cuando decía solo sé que nada sé, que lo dijo otro filósofo, pero yo no soy filósofo. Es que me han alterado todos los conocimientos, es decir, me he dado cuenta de una ignorancia supina que tenía sobre toda esa cosa científica y todo eso. No hay nada. Hay una cosa que no sé. Muy bien, claro. Muy bien. Y te voy a decir por qué te digo muy bien. Porque yo ya no puedo decir solo sé que no sé nada. Sí sé lo que no sé. Eso es la evolución del saber. Y yo creo que no es accidental que yo haya llegado a caer a Barcelona, porque he tenido la posibilidad de ver libros y casualmente encuentro, y no casualmente, sino que algo me llevó a pescar eso. Tantas vidas, tantos maestros, me llama la atención, ¿veis? Lo pido prestado y me quedo boquiabierto, porque me alteró todo. Él mismo explica que a él le alteró todo, porque él quiso usar la hipnosis para tratar ciertos casos. Se fueron volviendo para atrás, y le preguntaba, ¿y en qué año? 1400 y tanto yo era guerrero en o había uno que había sido mujer en uno de su vida, de la reencarnación, y había sido puta, era muy hermosa y había tenido relaciones con gente de poder, que tenía el poder, y explicaba todo el asunto. Él dice: he llegado a la conclusión de que yo también soy una reencarnación, y le pidió a su mujer, que es psiquiatra, que le hiciera el asunto, y había estado reencarnado antes, y como que son etapas que uno no ha superado respecto a lo positivo, ¿verdad? Porque la vida, insisto, y me baso en estos conocimientos últimos, que no es ayer o tan cercano como te pasó con la astrología, que demuestran que hay una cosa, que existe el Dios en nosotros mismos. No digo que seamos dioses, sino que está Dios dentro de nosotros. El problema es expresarlo. Y hay un Dios que es energía pura. Hay una cosa que nosotros tenemos que saber. Todo tiene que plantearse con el amor hacia las otras personas. El odio a nada lleva. Y podemos haber llegado a excesos, como me pasó como guerrillero, pero son cosas para superar, ¿cierto? Sí. Pero a mí me gustaría aprender más. Por eso que digo, no exageraba cuando decía me faltan 200 años, tanto para ver el avance de la medicina, cuanto para ver cómo avanzo yo como persona humana, en el sentido de superarme y en el sentido de no creerme eterno, porque nunca he creído que soy eterno, y creo que la muerte es una liberación muy interesante y que podría ser muy positiva,
Y ahora que he sabido que nos reencarnamos en una u otra forma, cuando nos falta superar etapas para llegar a la parte superior, no sé cómo se podría llamar, espiritualmente. Y lo espiritual es muy importante. Te voy a decir una cosa sobre la relación que he creído encontrar entre lo espiritual y la medicina. Y me la ha confirmado un diccionario de medicina catalán. ¿Vale? En 1993 yo viví un estado y me llevó a las bibliotecas a buscar algo. Y me encontré con una palabra que se llama hipóstasis. Hipóstasis. ¿La has escuchado? La debe de conocer. Parece que no. Bueno, estás en Sudamérica, tal vez allí... No, es probable que no. Te llega a nivel de la definición católica, que ya te la digo yo, si buscas hipóstasis en cualquier diccionario, te vas a encontrar católico, o sea, por ejemplo, español, tal, donde hay una de esta católica desde hace mucho tiempo, porque esta palabra hoy en un diccionario moderno no la encontraría. Está traducida por la tercera persona de la Santísima Trinidad, en un diccionario católico. Tiene mucha historia esta palabra. Fíjate que tenía que buscar algo y fíjate con lo que me encontré para terminar encontrándolo en un diccionario catalán de la medicina. Lo que te voy a contar. Bien, pues lo primero que se traduce hipóstasis es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero yo no me la encontré ahí. Yo me la encontré en el diccionario de la historia de la filosofía. ¿De acuerdo? Por lo que la definición primera que yo leí no tenía que ver con esta. Hipóstasis venía de Platón y tiene que ver con... Yo no sé explicarlo bien porque no recuerdo la definición exacta, pero él ¿sabe la revolución de las ideas de Platón, muy conocida? Pues desde entonces se queda como hipostasiar las ideas. Hablar como Platón significa hipostasiar las ideas, o sea, darle vida a las ideas, porque hipóstasis es la esencia del ser en el diccionario de la filosofía. Ser la esencia del ser, en cuanto a una idea que está en el pensamiento no es nada, tú la hipostas, es porque a la hora de hacer esa idea solo la puedes realizar porque en principio esa idea tenía esencia. ¿De acuerdo? ¿Qué será este estado? Nos podemos preguntar, estar como yo le llamé a partir de aquí, estar bañado por la hipóstasis, ¿qué significará este estado? ¿No? Nos podríamos preguntar, sabiendo lo que sabemos hasta ahora, pero seguimos buscando en los libros. Y me encuentro con que dentro de... ¿El asunto catalán? No, eso es el final. El final. En el diccionario de la historia de la filosofía te vienen los nombres de los personajes que escriben sobre eso, y en hipóstasis te nombra a Platón y Santo Tomás de Aquino y para de contar. Luego una revista francesa en el pueblo Lille, católica, y que en 1900 y pico hizo un artículo sobre la hipóstasis. No hay nada más. Empiezas a buscar y solamente te puede venir Santo Tomás de Aquino en el volumen 12 y luego Platón. Yo he leído a Platón, pero ya no he encontrado dónde Platón, en qué libro habla de la hipóstasis como palabra, no lo he encontrado todavía. Ya sé que Platón tiene mucho escrito, pero leído, pero no lo he encontrado. Pero voy a buscar, porque claro, Platón, a saber dónde está ese libro. Vas leyendo, no te encuentras nada y no veas lo duro que es leerte todo Platón, ¿no? Bueno, pues me voy directamente a Santo Tomás de Aquino. Y efectivamente en el libro 12 existe todo un artículo, le podríamos llamar artículo, ellos lo llaman de otra manera, ¿no? Todo un artículo para hablar de la hipóstasis. Y no te imaginarás para hablar de qué, te lo voy a decir. Resulta que había un tal Nestorio que decía que la hipóstasis era algo de todo, esa esencia del ser estaba dentro del ser humano como ser y por lo tanto cualquiera tenía esa hipóstasis, ¿de acuerdo? Lo que yo digo que hay parte de Dios en la... Es que Platón le hablaba del demonio de dentro, el diablillo, el duendecillo,
le llamaba a las ideas o la hipóstasis. Luego él tiene todo un profundo, habla argumentos sobre las ideas para hablar de eso precisamente que tú estás diciendo, que se le puede, él le llamaba diablillo. Dios vino más adelante, porque si no lo sabes, la palabra Dios como ser inteligente lo creó también un filósofo griego, y no hace mucho, ¿entiendes? Un poco antes de Platón, era el Dios inteligente. A partir de ahí viene lo del Dios inteligente. Hasta entonces no se reconocía a Dios como inteligente, vino otra vez de la filosofía griega. Bien, pues fíjate tú que resulta que Santo Tomás de Aquino utiliza eso de Nestorio para decir, no, hijo, no, la hipóstasis es divina y solo Jesús vivió en hipóstasis. Solo Jesús tuvo esa experiencia totalmente mística en relación con Dios. ¿Asimilamos ahora el significado de hipóstasis con la visión de un estado en un ser humano? ¿Qué puede significar? ¿Vale? Todo lo de relatos místicos, toda la experiencia de camino iniciático hablaba centralmente, no sé, ¿no? Se nos refleja un poco en la vida también de Jesús por su misticismo, ¿no? Y a la vez, habiéndole tenido nombre ese estado y reconocido anteriormente por los sabios, como Platón, posteriormente también fue reconocido por posplatónicos, como seguramente este tal Nestorio, que todavía no he encontrado nada de él y tendré que seguir buscando, ¿no? A este Nestorio que escribía. Pero este hombre ya reconocía como estado de Jesús esa hipóstasis, esa vivencia de la cual hablaban los maestros y los filósofos antiguos, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino hizo todo un argumento para decir que no, o sea, que solo Jesús tuvo relación con Dios. Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Existe personas que ya hayan tenido este estado después de Jesús? Y la respuesta es sí. O sea, pero es que aunque alguien dijese que no, yo te estoy diciendo que sí, porque lo he vivido. Después de ya, bueno, tener esto estudiado desde el 1993, y tener mis pensamientos que naturalmente hasta aquí diría, bueno, pues, oye, más de lo mismo, ¿no? Como el misticismo, más de lo mismo. Pero aquí llega entonces el diccionario catalán de la medicina. Porque en el 2004, en la casa de Breda, con mi amigo Andreu, que es catalán, o sea, bueno, catalán y además es de raíces, su familia, y tenía el diccionario, estuve ahí una semana y lo cogí, y siempre es ya una de estas, en diccionario nuevo y tal, busco hipóstasis. Y es lo primero que hice. Y aquí... Es con H, hipóstasis. Sí, y aquí estuvo la clave. Aquí estuvo la clave, porque la definición, ¿sabes cuál es? Una agresión en una vena que puede provocar una muerte. Una presión tan fuerte en una vena que puede provocar la muerte. Tú como médico enseguida puedes entender el significado. Claro. ¿Qué significado tiene? Una presión en una vena que puede provocar la muerte. ¿Qué provoca la muerte cuando presiona una vena? Es la falta de la ida de la sangre. No, pero pero la enfermedad, trombosis, tal, ¿qué se diría? Ahora, son tromboflebitis. Perfectamente, perfectamente. ¿Por qué entiendo nada más leer esto? Digo, estos tipos saben. Estos tipos saben. Yo en 1993 tuve que ir al médico, el primero que fui fue a un psiquiatra. 20 segundos. Le vi una cara de diablo que me tuve que marchar. Estaba más loco el psiquiatra. No. Se acojonó. En 20 minutos de mi explicación ya estaba acojonada. Era una chica muy joven. Se creía que era algo demoníaco, algo... Lo dejé. Me fui directamente a un médico, al Soler, muy conocido, en el barrio chino, en el CAS. Y le expliqué directamente cuál era mi problema. Ya me olvidé, fui directamente a lo científico. Me olvidé de explicar absolutamente nada de lo que te estoy explicando a ti. Nada, directamente. A ver, ¿qué es lo que te pasa? Mira, tengo en la cabeza
que yo me va a dar una trombosis de aquí a yo que sé cuándo, ¿entiendes? Pero llevo 3 días que me va a dar una trombosis, que yo no sé cuándo, pero que no se me va el murmullo de la cabeza. Solo es eso, no te preocupes, hombre, toma. Una receta de unas pastillas que venían 100, carísimas, no me la compraban porque se creían que era droga, de los caras que eran, y era para abrir las venas del cerebro. Tenías tal presión, ese estado produce tal presión, que necesitas que te abran las venas del cerebro. Claro, o sea que no oxigenaba suficientemente el cerebro porque las arterias son las que oxigenan y las venas son las que traen la sangre no oxigenada al corazón y evidentemente al pulmón para regresar a través de las arterias cerebrales, a través de todas las arterias que tenemos, el polígono de Willy y toda esa historia que hay en el cerebro. Pues fíjate que esto es lo que se podría llamar despertar conciencia, porque no es el caso mío el único, es que hay un montón de casos. Estos casos te lo podían hablar, se han escuchado en momentos muy duros, como por ejemplo el de la muerte, pero no es más que una circunstancia más. ¿Me explico? Porque hay un aspecto común en cuando una persona despierta conciencia, y es porque te fijas en los demás, como tú mismo has dicho antes, ¿no? O sea, ves que esa es la clave y ya no te desvías de eso. Claro. Ese aspecto de equilibrio de que saber eso y sabes que va a ir por ahí, creo que es el aspecto de la consecuencia de haber recorrido un camino iniciático. En realidad no es más que un trauma, ¿no?, que tienes que vivir, que tienes que pasar, que a cada persona le sucederá de manera diferente. Exacto. Pero que es un estado que seguramente te mate, seguramente te deje colgado o seguramente pases. Claro. Porque no es sencillo, ya estamos viendo el aspecto médico, el aspecto social de entender estos estados, que han estado masacrados por la Iglesia Católica. Exacto, la Iglesia Católica ha sido oscurantista. Hombre, la Iglesia Católica tenía conocimiento de esto, y lo que claramente decía, y está escrito en los libros de historia para quien lo quiera mirar, es que estos estados a quien hablaban era con el demonio, no con Dios. Claro. Gracias. Perdón. Lo dicen claro, o sea, ellos lo decían claro. Cuando alguien decía, yo es que he hablado con Dios, tú con Dios no, tú has hablado con el demonio. Claro. Intentaron hacérselo con Santa Teresa de Jesús, no sé si conoces la historia de ella. No sé, pero en todo caso no me extrañaría. Lo retraigo a yo. Te lo decía como más conocido, ¿no? Ya, además, por ser la única mujer, algo extraño en el sentido que para mí también sería una filósofa, dentro del punto de vista luego en lo que creó, ¿no?, por ese camino y por lo que escribió después. Escribía como una filósofa, porque hay pocas filósofas mujeres. Santa Teresa de Jesús. Sí. Ya. ¿Y qué decía? Uy, no la he leído. No, pero digo, ella vio a Dios o qué. Ella vivió este estado simplemente, o sea, el estado del que, por ejemplo, nos reconocemos en Jesús, el estado del cual hablaba Platón a través de la hipóstasis. O sea, hay, y es a condición, sería una definición de la frase cuando decimos tienes que conocerte a ti mismo. O sea, el tú hacer una retrospección en tu interior. Pasa de un estado a otro. No es tan sencillo como decir vamos a fumarnos un cigarro. Claro, al fumarte un porro notas cómo cambias de estado, ¿no? Pues algo así, pero sin droga. O sea, es algo orgánico también, pero sobre todo porque te cambia. Entonces, la historia de Santa Teresa de Jesús, lo para luego dejó cosas escritas, ¿no? Pero la historia, cuando ves en novela, en televisión, ves como es alguien que conectó y que claro, para ella la ponen como que hablaba con Dios, porque es católica y tal, y aún así en la historia ya estaban cansados de ellos, que ya para ella no la podían llevar a la hoguera. Si en vez de ser monja es una tipa cualquiera de la calle, la llevan a la hoguera, como hacían con todas las mujeres. Claro. Porque la caza de brujas fue por ahí. Claro, la inteligencia fue cazada como brujas. Entonces,
No, a mí me parece maravilloso. Eso es lo maravilloso en la vida. Uno va aprendiendo cada día. Y lo que aprendió y lo que se sentía orgulloso uno en un momento dado. Todo. Es una mierda. Te ayuda. Cuando empecé a pensar en mí mismo y tratar de conocerme y tratar de plantearme mis vivencias, ¿qué hago aquí? Viviré 60 años porque nunca creí que viviría más de 60 años. Cuando conversábamos con mis amigos, creo que te conté, ¿qué pasará cuando tengamos 60 años? Conversábamos, jóvenes. Yo decía, yo no llego a las 60, jamás. Había sido un debilucho que había estado enfermo. Todos los microbios, todos los virus de resfriado, de bronconeumonía, que yo los recibí hasta los 13 años. Era un enclenque. Y además un cobarde, porque tenía mucho miedo. Alguien me decía algo y yo tiritaba y me pegaban los niños a 6 años, cuando tenía 11, me pegaban y yo lloraba y no me defendía. Pero vino, yo creo que las circunstancias de la vida están prescritas, porque me mandaron a trabajar a la minación, y ahí me puse fuerte, duro. De primera estuve 3 años asustado con mis compañeros trabajadores, porque eran brutales, pero eran los más dignos y los más honestas personas, pero eran brutos. Su trabajo era bruto, y me mandaron a ese trabajo, porque en la universidad yo había hablado de revolución y de socialismo y qué sé yo, de Marx y Engels, etcétera. No era comunista, pero era socialista, marxista. Y me dicen el que tengo que entrar a trabajar por la ¿cuánto que se llama? Alcoholismo de mi padre. Y mi hermana había empezado a estudiar en la universidad para profesora de un ramo que se llama pedagogía, 5 años de pedagogía. Entonces pensé, vivíamos en la casa Callampa, no sé si él puede explicar lo que es la casa Callampa. Una casita fabricada así con cartones y esto. En la pobreza más, en la miseria más grande. Entonces yo chabola, aquí son chabola. Sí. Claro, Callampa llaman a lo que nosotros llamamos a los hongos que crecen cuando llueve, crece. Pues en la ciudad Callampa van a los hongos. La villa miseria que dicen los argentinos. Y de repente se ocupa de un terreno, pero claro, y aparece como Callampa, construyen como pueden, pescan eso que está colgado ahí y lo ponen como puerta, seguramente le ponen unas cosas de cuero y es una puerta, se agachan para entrar a casa. Entonces viví esa experiencia. Primero viví a lo rico, después de los 11 años me tocó eso, y estudié medicina hasta 3er año, pasé a 4º, y en la universidad ya hablaba demasiado, y había un sujeto que estaba estudiando leyes, terminando abogacía, Manuel Villarroel Brito, siempre me recordaré de él, y él me ubica, era jefe de, ¿cómo se llama?, de personal en la industria que iba a trabajar, que intenté trabajar, y me manda a la mediación. Y el jefe de la mediación, que era igual que el Quijote, alto, qué sé yo, un señor de la aristocracia chilena, don, ¿cuánto se llama?, Orrego Larraín. Los Orrego y los Larraín son de la aristocracia castellano-vasca, chilena. Y llega y me dice, ¿qué pasa con Manuel Villarroel Brito? Usted te pasó a 4º año de medicina, con notas brillantes, ¿por qué me lo manda aquí? Aquí es un trabajo de bruto, es peligroso, yo no lo puedo aceptar. Vaya, yo había estado tan contento de que había logrado ingresar a la compañía de aceros del Pacífico con 2 altornos y todas esas cosas. Le digo, pues yo aprenderé, que si o no, me dijo, es imposible, cometeré un crimen.
Manuel Villarroel Brito, ¿qué le pasa? ¿Con qué piensa? Yo no lo acepto. Sería un crimen aceptarlo con esos estudios. ¿Por qué no metió en la oficina en relaciones industriales, en adquisiciones, etcétera? Habla inglés, sí. Yo me pongo a llorar porque mi madre está interesada de que yo no estaba interesada. Le dije que iba a trabajar, sufrió mucho, que ella quería que terminara. Yo le dije no, mi hermana no creo que sufra la misma mierda que yo voy a apoyar, porque el viejo se tomaba todo el dinero, entonces voy a apoyarla económicamente. Me pongo a llorar y el sujeto se compadece y me acepta, con una condición, que no me accidente. Si me accidento me echa para afuera de inmediato, y me pasa que me accidento. Salta un coble, una barra, son barras deformadas para construcción de edificios, qué sé yo, salta una barra, pega chasqueo así, y me quema. Y al quemarme me pasó por afuera, pero era tal la cantidad de calor que me quemó la camisa de mezclilla y caí al suelo, y al suelo estaba caliente y me quemé la espalda terriblemente, según la enfermera universitaria Telma Azócar, que me atendió. Era de 3er grado. Entonces llegué, me dijeron los sujetos, tienes que irte. Yo le dije a alguien que me dé una camisa esa de mezclilla. Me pasó uno, pero hombre, si hay policlínico. Yo le dije, el señor Marcos Orrego me dijo que si yo me accidentaba me echaba, bueno, y el primer día me accidenté. ¿El primer día? Claro. Entonces, porque yo no sabía el peligro ese, y me aguanté. Sujeto, un dolor inmenso, estaba pelado, quemado, y eso que no me tocó, me toca, me corta. Y había una enfermera universitaria que trabajaba en la región esa de la casa, había un policlínico que había puesto el Estado, y ella me ve, no, me dijo, no puede trabajar así. Yo le conté toda la historia, mi mamá me llevó ahí y me curó, ella me sanó la espalda. Me dijo, pero ¿cómo vas a trabajar? Así fui a trabajar el segundo día, tercer día, y me evité que me echaran. Pero sufrí la experiencia y me di cuenta del peligro. Después ya en el primer año 13 murieron quemados, atravesados. El humo de la carne quemada es dulce, es increíble, pero es dulce. Entonces, y me quedé, yo era un cobarde, me quedé admirado. La barra pegaba aquí y empezaba a quemar, y llegaba hasta aquí, mientras se cortaba con oxiacetileno y se sacaba el asunto, el sujeto moría. Entonces, ese fue el leitmotiv por el cual fui dirigente sindical, porque empecé a darme cuenta que los accidentes no podían ser sino dos causas: condiciones inseguras. ¿Quieres? Adelante. Pasa. Bueno, que son las 9:30. A las 10 cierran esto, Sí, entonces seguro subiría a llamar por teléfono. La verdad es que los accidentes o son condiciones inseguras, y para mí eran condiciones inseguras, o actitudes inseguras del obrero. Entonces empecé yo a pensar en ese tiempo, y los sujetos me asustaban, porque para peor, don Marco Orrego va a presentarme y dice, este va a ser laminador, y yo uso anteojos, tengo un astigmatismo muy complicado, tengo que usar anteojos. Si tú vas por el frente y yo voy mirando, no te veo. Si no me grita Juvenal, ahí o conozco tu voz o miro y no y atravieso. No, si me los quebraron, y ahí en Suecia costaba 5.000
corona el asunto. 500 euros. 500 euros. Entonces no... Pero aquí lo puedes pagar a plazo, hombre. Allá no me daban a plazo, aunque me lo quebró una niña, que se puso celosa, me lo quebró, no le dejan pagar a plazo. Ha ido al banco a pedir 300 euros y le han dicho de que como tiene 60 años que tiene que hablarlo a alguien. Tienes que pedir al banco que a la óptica, hombre, que te hagan un plan. Entonces, aquí no debe costar tanto. No, aquí digo 50 euros. Entonces, no lo sé, pero ¿qué puede ser? Entonces, es un problema. Entonces yo usaba anteojos. Entonces me van a presentar don Marcos, sujeto alto, era un Quijote, era flaco, dice el nuevo laminador. Y me miran los laminadores, esta cagada chica, pa' peor con 4 ojos, no me tocó algo así, no tiene músculo ni para cagarse en él, don Marcos. Yo me sentí atropellado. Si esto no es, ¿cómo se llama esto? Guardería infantil, pues. Oye, bueno, vamos a tener que preparar leche, pues. Va a ser laminador, mira a cagar. ¿Qué va a ser laminador? Todos eran del porte tuyo, más o menos. Eran del norte de Chile. Más así la musculatura. Se empezaron a reír y dijeron, no, güey, don Marco, así le decían al superintendente. No, güey, don Marco, ¿qué vamos a hacer con esta cagada chica? Y con 4 ojos. Chute, yo más apenado que nada. Don Marco dijo, es orden, ustedes lo van a hacer laminador. Y nada más. Habló con el jefe de laminación. Le dijo, oiga, yo estoy de acuerdo con mis compañeros, y yo le dijo, es orden, prepárenlo como laminador. Y para peor me accidento. Entonces ahí le llamó la atención que con esa quemadura yo no me había cagado, seguí trabajando. Se enteró, ¿no? No, él no se enteró, sino me dice, los laminadores empezaron a pensar, pues este muchacho se accidentó gravemente, pero se aguantó las 8 horas y iba recién empezando, no estaba más de hora cuando se produce el asunto. Y ahí me di cuenta que la muerte era como estar en guerra. Al final yo me acercaba a conversar, el jefe de turno, no el superintendente, que era el jefe máximo, el jefe de turno, que era un ingeniero, me decía, dígale por favor a Toledo, por ejemplo, dígale a Toledo tal cosa, por favor, porque me tenían para mirar momentáneamente, y mirando me tocó ese accidente, porque son 1500 metros de barra que saltan, entonces te agarran en cualquier parte, y más si estás metido ahí. Entonces el imperialismo nos dio cuestiones que usaron en 1910, 1915, que tenían defecto. Entonces ya la maquinaria, los laminadores y qué sé yo, entonces producía el acero ese, diferentes tipos de acero, y llega y dice, dígale a Toledo por favor, Moreno, le decían el Choro Moreno, el Choro es el macanó, el que pelea, el que ya, dígale al Choro Moreno que tal cosa, por favor. Partido. Señor Moreno, deje el jefe, le iba a decir, señor Moreno, cacarea concha tu madre. Me dijo, tío, yo temblaba con los huevones, tenía miedo. Cacarea concha tu madre, que en otras palabras era, habla, weón. Cacarea concha tu madre. Yo le dije, el jefe, ya, ok, lo hizo el sujeto, ya. Entonces me di cuenta que eran sujetos, yo le tenía miedo a los sujetos. Y al final se reían, porque yo siempre decía, señor, hablaba correctamente con ellos. Me pusieron el cartucho juvenal, el cartucho del virgen, que no ha tenido relaciones, el cartucho. Oye, dile al cartucho que tal cosa, el cartucho allá, porque hablaba muy fino, le decía, señora,
porque eran mayores. Desgraciadamente esos están todos muertos el día que regrese, porque eran mayores que yo. Y llega y me dice, y pasado el tiempo ya me hice laminador, empecé a laminar y qué sé, y me vieron que me fui fortaleciendo y que fui un laminador más. ¿Cuántos años estuviste? Estuve 24 años. 24 años ahí. Entonces, Pero entonces tú ya habías estudiado medicina antes. Que sí, pero tuve que empezar de nuevo a los 30. Volver a estudiar medicina. Claro, y estudiar trabajando. Trabajaba, entraba a las 23 horas y salía a las 7 de la mañana, 8 horas. Y era mierda, me bañaba y tenía que vestirme para ir a la universidad sin dormir. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo ya empecé a contestarle. Un día el jefe de laminación, que era un sujeto de mucha capacidad, llega y se me pasa una barra. Se me pasa una barra y sale acá, y se me acerca a pegarme. Me dice, concha tu madre, 300 kilos que se fueron a la mierda, ¿por qué no agarraste bien la tenaz? Y se me acerca así, a garabato, hijo la grande puta, y qué sé. Y recién habían cortado un cobre, cobre de llamada, cuando saltaba una barra, lo habían cortado en pedazo y estaba en ignición con acetileno, como oxígeno y acetileno. Lo habían cortado. Pesco la cuestión y digo, ¿qué dice, viejo concha tu madre? Y lo corrí y le traté de pegar y se me asustó, arrancó. Oye, le dijo, cartucho te hizo arrancar, hijo concha tu madre, que aparte que casi me agarra la barra. Entonces, ahí se dieron cuenta que yo tenía, ahí me ardió la mierda, pues ya había visto 2 o 3 muertes. ¿Cómo se llama? Estaba, aparte de enfermo, estaba como en una guerra, es decir, sabía que si entraba a trabajar, pero no sabía si salía vivo. Y consideré que había llegado con su musculatura ¿cómo se llama? A pegarme un palmetazo. Yo era un muchacho. Entonces se arrancó, porque no la alcancé a pescar, pues le pego con el asunto, el acero en la ignición. Dije que la escribo analfabeto, conche tu madre. Ya. Y se me arrancó. Y ahí empezaron a decir, el cartucho te insultó y te hizo arrancar, bueno. Después empezaron a conversar, y yo empecé a conversar y le dije, mire, aquí los imperialistas nos están agarrando para el huevo. ¿Qué sacan de tener 1 metro de músculo y toda la hueá, que son macanudos y que no le tienen miedo a nadie? Que te están metiendo en el dedo en el culo a todos. Aquí, si nosotros nos uniéramos y entráramos en la cosa sindical, nos tendrían que pagar hasta los polvos. ¿Cuántos huevones de ustedes están cortados a la mitad del pie? Que se le caía la barra, se le venía, le amputaba la mitad del pie. Y seguían trabajando después. Claro, después de hacer amputado, que se trabajaba, digamos, después de meses. Cuando hay zapatos de seguridad, con cuestión de acero, que si cae el asunto, no le quema el pie, no le amputa el pie. ¿Cuánto se le ha corrido el asunto y la barra está saliendo de aquí y entrando a la otra para ser más delgada? Se ha venido y le ha amputado las 2 piernas. Cosa de inseguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué sacan? Viejos reculeados, cornudos de mierda. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa si no nos unimos y discutimos eso? Tienen que pagarnos por riesgo de amputación, riesgo de muerte, tal cosa, tienen que pagarnos, los imperialistas tienen que pagarnos. Si tenemos los cojones de hacer huelgas ilegales, porque para mí no hay huelgas ilegales, todas las huelgas son justas, los obreros no paran de trabajar si no hay un problema, y aquí hay inseguridad, hay situaciones de inseguridad. Empecé a hablar y decía, no, este weón,
este cabro de mierda, cabro de muchacho, este cabro de mierda, man, tiene la razón. Pero por algo tiene como 25 años de humanidad este weón. Humanidades secundarias. Ya. Empezaron a juntarse y me nombraron delegado al sindicato. Tenía 18 años cuando me nombran delegado al sindicato. Empecé a plantear mis puntos de vista y en ese tiempo habían comunistas y socialistas que dirigían el sindicato. La demócrata cristiana, ¿no? ¿Ah? La demócrata cristiana estaba. La demócrata cristiana. No, habían muchos gobiernos, la mayoría de derecha y demócratas cristianos que se habían habido. Y llego yo y me lanzo a discutir con el sujeto. El sujeto me llamó la atención, empezaron a presentar situaciones para poder mejorar la cosa. Pero yo le dije, hay 40 ingenieros e inspectores de seguridad que son técnicos de las universidades, técnicos y otros ingenieros de seguridad. Seguimos muriendo, pues. O sea, los jugadores están sentados en su oficina diciendo, cuidado, usen el casco, usen esta mierda, no hagan esto, no hagan esto otro, siempre al obrero cargándole la mata, pero no dicen las inseguridades que hay en la industria. Entonces, ¿para qué tenemos a los sujetos? Porque ustedes vienen corbatados ganando un soldazo como ingeniero y como técnico, y que la secretaria que tiene falditas cortas y buenas piernas y buen culo, pajeándose con las huevonas, echándoles talla y a las niñas y diciendo, saque esto. Era el asunto intelectual que los sujetos ponían. Seguridad en el trabajo, seguridad ante todo, seguridad, ya, y un montón de mierda de cosas que se ponía, seguridad ante todo, etc. Que hagan, que vengan a estudiar la cosa técnica que hay aquí. Y eso tiene que hacerlo los sindicatos. El sindicato del pidió, empezaron a discutir que, ¿cómo se llama? Que tenían que estudiar la cosa. Yo dije, se están poniendo muy estudiosos. Y hace 1 año y medio que presenté el asunto de los zapatos de seguridad y qué sé yo. No. Como me vieron muy activos los ¿cómo se llama? Los laminadores, que eran muchos. Me dicen, mira, ¿por qué no vas al sindicato? Como dirigente, sí, que soy muy joven, ¿no? Me llevaron al sindicato y salí con una enorme mayoría, porque como yo iba a hablar a todas las secciones, empecé como delegado, tenía podía salir unas cuantas horas, y me ponían reemplazante, de acuerdo a la ley de ¿cómo se llama?, de sindicato en Chile, que era una real democracia en ese aspecto. Entonces yo me contactaba con los 2 altos hornos, con el personal de todo esto, tratando de meterme para hacer huelgas generales. Esa era mi idea, huelgas generales ilegales, con los eléctricos, con los mecánicos, con los choferes de camiones, los choferes de trenes de locomotoras diésel. Era una buena empresa, ¿no? Era inmensa. Trabajaban 10.000 trabajadores. Entonces, empecé a darme a conocer. 10.000, mamá mía. Me empecé a darme a conocer como sujeto con esa mentalidad. Yo quería hacer huelgas generales. Y hice la primera huelga que yo te he contado y que me hice famoso en Chile. Hago la primera huelga general ilegal, separa toda la industria, los 10.000 trabajadores. Y yo fui el que organicé. Yo le dije, las huelgas, esto va a ser una huelga ilegal, y qué sé yo. La huelga ilegal lo han puesto en la ley. Los que se sientan en el Parlamento y que ganan en 1 mes lo que nosotros ganamos en 1 año, por estar sentados en el Parlamento y legislando sobre nuestras vidas, esos parásitos resuelven el problema o hacemos una revolución, porque está bla bla bla. Ya fuimos a la huelga y qué hora embarrada, nos tomaron presos a todos los dirigentes sindicales. Los comunistas me retaron, me dijeron, tú eres un anarquista. Que yo no soy anarquista, yo soy marxista leninista, soy socialista.
desde mi punto de vista. No comunista porque no acepto la dictadura de Stalin y el asesinato del señor Stalin. Entonces los comunistas me cargaron la mata a mí, pero me llevaron al tribunal y el tribunal me ¿cómo se llama? Condenó a 50 años de cárcel y un día. No sé, siempre las condenas y un día. Yo apelé con mi abogado, don Gerardo Espinosa Carrillo, que era un muchacho joven, recién recibido abogado, socialista, amigo de Salvador Allende, que fue después, ¿cómo se llama?, ministro del Interior de Salvador Allende. Me dice, tienes que negar todo, porque vamos a la Alta Corte Suprema de Justicia. Es la única posibilidad de salvarte. Entonces, él tira un alegato. Muy bueno. Me aplicaron dos leyes. La Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Con eso, eran dos leyes pero represivas que colocó un señor de la derecha en 1947, don Gabriel González Videla, presidente de Chile, un chupamedia de los imperialistas. Y una defensa muy bonita, deciden los jueces, y enseguida que se pare el sujeto, ya me habían tirado a la cárcel. Me llevaban con una esposa aquí, un hoyo me hicieron en el pantalón, y con una plaqueta con esposas aquí, y con dos con fusiles ametralladores. Los de la cárcel, los que cuidan en la cárcel, tienen fusiles ametralladores. Así que me hacen parar el Alto Tribunal de Justicia y me dice que de acuerdo a los artículos tanto de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y la Seguridad Interior del Estado, me aplican, o sea, ratifican la pena del tribunal anterior a 50 años de cárcel y un día. Gerardo me dice, no hables. Yo digo, sí, voy a hablar. Yo digo, ¿qué dice el reo? Porque ya me habían condenado, era reo. Yo le digo, honorables ministros de la Honorable Corte Superior de Justicia, yo quiero expresar con mucho respeto mi absoluta, estoy en desacuerdo con la condena. Empiezan los micrófonos, porque en ese tiempo no había televisión, micrófonos largos, Radio Almirante La Torre de Concepción, radio Simón Bolívar de Concepción, radio tanto de Talcahuano, radio, con unas cuestiones largas me ponían el micrófono adelante, porque eso es lo bueno en Chile, la justicia era abierta, o sea, podían entrar los periodistas y los fotógrafos de diario y qué sé. Y estoy en desacuerdo porque en 50 años y un día, yo tengo 18, voy a tener solamente 68 años, honorables ministros de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y voy a estar tan joven que voy a hacer la revolución. Yo pido 1000 años de cárcel. Así no salgo. Pero con 68 años me voy a transformar en un revolucionario en contra de esta justicia de clase. Se quedan mirando. No te podemos aumentar a 1000 años. Yo pido 1000 años de justicia, de cárcel, 1000 años y un día, porque es la única solución, evitar una revolución en este país. Porque ustedes, putas al servicio del imperialismo norteamericano, esta mano tenía libre, putas al servicio del imperialismo norteamericano,
ustedes, puta al servicio de los ricos de Chile, que aplican una justicia de clase contra el proletariado. Yo la embarrada, qué sé yo, el Gerardo se movía se acercó a la cabeza y dice, Juvenal. Ya. Los sujetos me obligan a sentarme porque ordenan que me siente, no eran policías, eran de la cárcel, me obligan a sentarme. Dice ya, por desacato al Poder Judicial y a los ministros, los altos ministros de la Corte Suprema, 5 años más y un día, 55 años y un día. Ya, salgo yo y los micrófonos y qué sé yo, y llegan los periodistas, me dicen, ¿qué puede decir señor Almohací de este problema? Yo le dije, veamos la reacción del pueblo de Chile. Yo quiero pedirles un favor a los compañeros periodistas. Vayan a tal sección para que vean la mitad y saquen fotografía la mitad de los zapatos, o sea, cortar los pies. Le expliqué todas las cuestiones. El problema mío fue de seguridad. Han estado estudiando 1 año y medio para darnos zapatos de seguridad, y no lo han hecho. Son muy estudiosos los gerentes, de manera que publiquen eso. Los de la radio espero que salgan la noticia al país. Yo confío en los profesores universitarios, yo confío en los profesores primarios, confío en los estudiantes universitarios, confío en el pueblo de Chile, los empleados, los obreros de otras industrias, que son, para que reaccionen frente a la ley mordaza y la ley ¿cómo se llama? Maldita de defensa permanente de la democracia, que es de clase. Acusan a los dirigentes sindicales y se lo aplica a los dirigentes sindicales. La de ley de defensa interior del Estado. ¿Qué revolución estoy haciendo? Estoy viendo zapatos de seguridad. Y quiero que ustedes demuestren al país la realidad del asunto. Y por eso me tira a 55. Y estos son unas putas. Yo quiero ver la reacción del pueblo de Chile, de los estudiantes de Chile, de los profesores de Chile, de todo Chile, frente a esta. Esto no es un crimen, es una aberración judicial. Entonces, yo he pedido 1000 años de cárcel, porque es tan absurdo 1000 años de cárcel como 55 años y un día. Entonces, he pedido eso a estas putas, porque yo ahora está naciendo un revolucionario, un marxista-leninista que va a hacer la revolución en este país. Ya, se armó la casa de puta en todo el país. Hubo huelga en todo, los universitarios salieron, los profesores universitarios, en huelga en favor del dirigente sindical. La Unión de Profesores Primarios de Chile, lo mismo, el apoyo a los estudiantes en Santiago rompieron todos los faroles, torcieron, que son faroles de ¿cómo se llama?, de metal, los torcieron, hubo jaleo, 200 muertos, etcétera. Quedó la cagada. Los carabineros venían a caballo a golpear. Entonces le tiraban aceite a las calles y se refalaban los calles y le sacaban la mierda a palo a los estudiantes universitarios, quedó el caos. A todo esto y no sabía nada, está en la cárcel. El ex general Carlos Ibáñez Campo, que era presidente en ese tiempo, era un general, había sido un general de República, que había jubilado. El sujeto tiró un decreto en que me amnistió. Anda. Tuve 15 días. A los 15 días fuiste amnistiado. Quedó la cagada en todo Chile, de norte
al sur del país y hacen a un líder, dígame, es próximo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se carga la puerta, hombre. Me equivoqué.